Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de nuestra sección denominada Revisión de Artículos. Yo soy Javier Leonardo Infante y este es un proyecto de la Ayudantía de Cátedra de Anatomía Humana de la Sociedad de Ciencias Básicas de San Fernando. En este vídeo hablaremos acerca de las variantes anatómicas de las ramas nerviosas que inervan la zona del pie conocida como el talón. El presente artículo lleva por título Variantes anatómicas del nervio calcáneo medial y nervio de Baxter en el túnel del tarso. Sus autores son Martín Oliva X, Elgueta Grillo J y colaboradores de la Universidad de Barcelona, España, y fue publicado en la revista Acta Ortopédica Mexicana el año 2013. Antes de revisar el estudio en sí, repasaremos algunos conceptos anatómicos que nos ayudarán a comprender mejor el caso. Tenemos una vista posteromedial de un pie derecho. Esto es medial, esto es lateral, y podemos reconocer los siguientes huesos: la tibia, el peroné, el astrágalo y el calcáneo. Y tenemos aquí al retináculo flexor. Entonces, si tenemos en cuenta al borde posterior del maleolo medial de la tibia, a la cara posterior del astrágalo y a la cara medial del calcáneo, tenemos al túnel del tarso, que está cerrado por el retináculo flexor. Entonces, por el túnel del tarso van a pasar los siguientes elementos de medial a lateral: el tendón del músculo tibial posterior, el tendón del músculo flexor largo de los dedos, la arteria tibial posterior y sus venas satélite, el nervio tibial, clásicamente llamado tibial posterior, y el tendón del músculo flexor largo del hallux. Ahora veamos las ramas del nervio tibial, clásicamente llamado tibial posterior. Una de las primeras ramas de este nervio es el nervio calcáneo medial, que se dirige a la piel del talón. Luego tendremos a sus ramas terminales, el nervio plantar lateral y el nervio plantar medial. El nervio plantar lateral inerva al músculo aductor del hallux, al cuadrado plantar, a todos los interóseos y al tercer y cuarto lumbrical. Observamos que una de sus primeras ramas es la rama calcánea, llamada también nervio de Baxter, que se va a dirigir hacia el lateral, hacia el quinto dedo, al músculo abductor del quinto dedo. Regresando al túnel del tarso, diremos que Coppel y Thompson, en 1960, describieron el síndrome del túnel tarsiano por compresión del nervio tibial posterior o sus ramas terminales. Y luego Kick y Lam, en 1962, distinguieron dos formas de síndrome de túnel tarsiano: uno proximal, que consiste en el atrapamiento del nervio tibial posterior, y uno distal, que consiste en el atrapamiento de sus ramas terminales, llámese nervio calcáneo medial, nervio plantar lateral o nervio plantar medial. Vamos a ver el recorrido de la primera rama calcánea del nervio plantar lateral o nervio de Baxter, llamado así en honor a Donald Baxter, médico neurólogo canadiense, quien estudió y publicó artículos acerca de la inervación de la zona del talón del pie. La primera rama calcánea del nervio plantar lateral o nervio de Baxter pasa por dos puntos en los que posiblemente podría producirse una compresión del nervio de Baxter. Primero, tenemos a una zona entre los músculos cuadrado plantar y músculo abductor del hallux, marcada aquí con número 1. Y luego tenemos una segunda zona en el camino del nervio hacia el músculo abductor del quinto dedo, muy cercana al hueso calcáneo, marcado con el número 2. Entonces, en este esquema podemos ver los posibles lugares en los que se podría presentar un atrapamiento del nervio, provocando una neuropatía compresiva.
Aquí tenemos un diagrama de un artículo publicado por el mismo Dr. Baxter, en el que se muestra en A un trayecto usual de la rama calcánea del nervio plantar lateral, que se dirige al músculo abductor del quinto dedo. Y en B, una variedad en la que vemos cómo el nervio se encuentra muy cercano al hueso calcáneo en su camino al abductor del quinto dedo, lo cual podría producir el ya mencionado atrapamiento del nervio. Ahora veamos los datos del estudio. Este fue un estudio descriptivo de corte transversal. Se estudiaron 16 pies cadavéricos registrados en el Departamento de Anatomía de la Universidad de Barcelona entre agosto y noviembre de 2011. Los objetivos del trabajo fueron los siguientes: describir las variedades anatómicas del nervio tibial posterior y sus ramas terminales, describir los pasos de liberación del túnel del tarso y describir la liberación del nervio de Baxter, primera rama calcánea del nervio plantar lateral. Veamos ahora la descripción de la técnica. Se realizó un abordaje ampliado en L, retromalleolar y submalleolar medial del tobillo, como vemos en estas imágenes. Se estudiaron las variedades anatómicas del nervio tibial posterior y sus ramas terminales dentro del túnel del tarso. Se utilizó técnica de Lamb, que consistía en apertura del ligamento lacinado o retináculo flexor, la apertura de la fascia sobre el músculo abductor del hallux y la exoneurólisis o liberación del nervio tibial posterior y de sus ramas terminales. Nervio calcáneo medial. Este nervio, según los resultados del estudio, nace del tronco común en un 50% de los casos, que corresponde a 8 pies, y nace por sobre el tronco común en los restantes 8 pies, 50%. También que nace de la cara posterior del nervio tibial posterior en el 100% de los casos, 16 pies. El nervio calcáneo medial termina en 3 o más ramas terminales en el 37.5% de los casos, que corresponde a 6 pies, y termina en 2 ramas terminales, 62.5%, que corresponde a 10 pies. Además, el nervio calcáneo medial nace proximal al túnel del tarso en el 50% de los casos, que corresponde a 8 pies. Y los 8 pies restantes, es decir, el restante 50%, nace en el interior del túnel del tarso. En cuanto a la primera rama del nervio plantar lateral, el nervio de Baxter, se encontró presencia del nervio en el 100% de los casos, 16 pies. Se encontró que nace del nervio plantar lateral en el 93.75% de los casos, lo que corresponde a 15 pies. Y que nace del tronco común en el 6.25% de los casos, lo que corresponde a 1 pie. También se encontró que el nervio de Baxter tiene 2 ramas terminales en un 87.5%, lo que corresponde a 14 pies, 3 ramas terminales en 1 pie, el 6.25%, y una rama terminal también en 6.25%, lo que corresponde a 1 pie. En la foto de la izquierda vemos en líneas punteadas de amarillo al nervio tibial posterior y a sus ramas. Y vemos aquí al paquete vasculonervioso que se ha replegado con un punto de sutura para poder ver mejor las estructuras. A la derecha, la misma pieza, pero con el repliegue del músculo abductor del hallux. Aquí, en la foto de la izquierda, tenemos la identificación del nervio tibial posterior y sus ramas. En la foto de la derecha, una pieza con una exposición muy clara del nervio de Baxter y de sus ramas terminales. Nótese que el nervio de Baxter está saliendo de un tronco común junto al nervio plantar lateral. Y estas son sus ramas terminales. La conclusión del artículo fue la siguiente: conocer la anatomía del nervio tibial posterior y sus ramas es de utilidad para una correcta evaluación clínica del paciente
y para poder reconocer otras patologías involucradas en las fascitis plantares que presentan prolongado tiempo de evolución sin mostrar mejora. Aquí te dejo las referencias bibliográficas tomadas en cuenta para la elaboración del presente vídeo. Y eso fue todo. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like, síguenos como Anatomías OSIVASF, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas todo el material interesante que tenemos para ti, tanto en revisión de artículos como en Anato en 10 minutos. Gracias. Hasta la próxima.